Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento van a estar viendo este video. Este video va a ser la continuación del video previo donde vimos los elementos fundamentales de la métrica y la fraseología. Vamos a recordar que la fraseología se basa, o el estudio de la fraseología según Carlos Vega, se basa en la existencia de dos puntos de comprensión, un punto de comprensión capital y un punto de comprensión caudal. La diferencia entre ellos dos radica que en el punto de comprensión capital se genera una tensión que se libera eventualmente en el compás caudal. El punto de comprensión capital lo expresamos con un más, el punto de comprensión caudal lo expresamos con un menos. Según Carlos Vega, los puntos de comprensión deberían estar colocados entre los compases, o sea que deberíamos escribir los compases en relación a la distancia que hay entre los diferentes puntos de comprensión. Según él, mucha de la música está mal escrita, una tesis que es cierta a medias en el sentido de que desde un punto de vista fraseológico pueden llegar a estar mal escritas. Podríamos entrar en la discusión de qué tan importante que es que estén bien escritas las métricas desde el punto de vista fraseológico, pero también hay otros puntos de vista, como por ejemplo el ritmo armónico, la repetición de la textura, que influyen a la hora de seleccionar la métrica con la cual se escribe una pieza, y que no necesariamente quiere decir que una pieza esté mal escrita porque no coinciden los compases escritos con los compases reales de las frases. Recordando, los puntos de comprensión capitales pueden ser anacrúsicos, téticos o acéfalos. Los puntos de compresión caudales pueden ser masculinos, femeninos o atélicos. En este video vamos a analizar la cuestión del periodo o oración. No vamos a profundizar exactamente en cuáles son los elementos constitutivos de un periodo o una oración y qué diferencia uno de otro, sino que lo vamos a tomar como una palabra que nos sirva para designar una estructura de 8 compases que como se suele presentar en la música, en la literatura musical. Vamos a ver con unos ejemplos tiene ese compases, pero en cierto modo la lógica esta del periodo de la oración se respeta. En este sentido, en este video vamos a trabajar cómo encadenamos las frases unitarias que vimos en la clase pasada. Es decir, en la clase pasada vimos cómo se construye una frase. Bueno, ahora vamos a ver cómo unimos esas frases para construir elementos de sentido un poco más amplios. La primera obra que vamos a analizar es una obra de Johann Sebastian Bach, compositor barroco, nacido en 1685, muerto en 1750. Es importante contextualizarlo porque toda esta cuestión de la fraseología y de la construcción de frases simétricas se da un poco posterior. En la época barroca la fraseología pasa por otro lado, pasa más por un empuje o por un movimiento melódico constante, diferente del periodo clásico, los periodos que vinieron después. Es más, Carlos Vega es un musicólogo argentino que operó o trabajó durante el siglo XX. O sea que es casi, no es casual, pero no es normal encontrar en la literatura barroca una obra o una pieza que respete o que esté construida en base a estos principios. La obra que vamos a analizar va a ser la fuga número 2 en do menor del clave bien temperado número 1 de Johann Sebastian Bach. Vamos a escucharla. Antes de arrancar con el análisis fraseológico esperable, vamos a analizar un motivo que aparece simplemente como una cuestión de color. Ese motivo que aparece según Carlos Vega, podremos clasificar a este fragmento de la pieza como una monopodia binaria, es decir, frases de un tiempo de subdivisión binaria. En virtud de esto vamos a segmentar o vamos a dividir los compases para que respondan a esta clasificación. Una vez demarcados los compases para analizarlos fraseológicamente, vamos a marcar cuáles son los puntos capitales y cuáles son los puntos caudales. Como podemos observar, la primera frase tiene un inicio anacrúsico y un final masculino. La segunda frase, igual, tiene un inicio anacrúsico y un final masculino. Ya en la tercera frase encontramos un cambio donde el inicio es anacrúsico, pero el final es femenino. Encontramos 3 notas, fa, sol y la. La cuarta frase presenta un inicio acéfalo, dado que el la de la tercera frase se prolonga, abarcando la primera mitad del pulso que corresponde al compás capital de la cuarta frase, para luego arrancar con 2 corcheas y resolver en el mi en el compás caudal.
De ahí en adelante vemos cómo la frase se ve transpuesta, aunque no de manera estricta, a un intervalo de una quinta superior. Es decir, todo lo que antes estaba en do, todo lo que antes era do, ahora es sol, todo lo que antes era si, ahora es fa, y así sucesivamente. En este sentido aparece de nuevo este motivo de bordadura descendente, nada más que en vez de ser en do, va a estar sobre la nota sol. Por lo demás, las frases se estructuran de la misma manera que en la primera mitad de la obra, más que de la obra, del fragmento. Vamos a analizar ahora cómo se relacionan las frases entre sí. La primera frase, do, si, do, sol, la, con respecto a podemos llamarla porque es la primera frase que aparece. Vemos ahora la segunda frase, do, si, do, re, sol. Yo esta frase la considero como A' y no como un B, por el simple hecho de que ese movimiento do, re, sol, o sea, do, re, sol, es la retrogradación del primero, que sería do, sol, la. Es decir, yo en la primera frase tengo la expresión, la melodía do, sol, la. En la frase A' tengo do, re, sol. Es como si hubiera tomado la frase inicial y le hubiera dado vuelta. ¿Se entiende? Entonces lo que yo te tenía este gesto, ahora lo invierto. Eso sería lo que se conoce como un retrógrado invertido. No vamos a profundizar en eso, pero simplemente esa es la explicación por la cual la llamo esta A' y no B. En la A doble prima vamos a encontrar que opera de la misma manera, utilizando la retrogradación invertida, con la diferencia de que agrega dos notas más al final, convirtiéndolo al final en femenino. Finalmente sí tengo una frase que considero B, que hace la bajada sol fa mi, que tiene su inicio acéfalo, como ya mencionamos. Finalmente repite toda la segunda parte, toda la primera parte la repite en una segunda parte, pero como dije antes, transportada a la quinta. La forma general de todo este fragmento melódico nos queda de la siguiente manera. Vamos a escuchar una vez más, ahora sí iluminados por lo que hemos, por la información que han recibido. Vamos a analizar ahora la sonata 9 de Wolfgang Amadeus Mozart, también conocida como sonata en la mayor, el KB 331. El primer movimiento es un tema con variaciones y bueno, vamos a escucharlo. Para poder comenzar un análisis apropiado de esta obra, primero tenemos que descubrir cuál es el compás real, o si el compás que está escrito es en efecto el compás real. Podemos ver que el primer compás y el segundo compás son exactamente iguales, por lo que la frase debería tal vez abarcar menos espacio. Vamos a ver que hace do, re, do, mi, mi. En ese mi se percibe una detención del movimiento, podríamos decir que el compás capital es el do, ocurre cuando arranca el primer do, y el compás caudal ocurre cuando suena el mi. Una vez dicho esto, podemos marcar las frases de la siguiente manera. En base a esto, los puntos de comprensión nos van a quedar así. Dicho esto, la distribución de compases nos queda distinta de la que había sido escrita originalmente y en vez de ser en 6 octavos, o sea, una dipodia ternaria, pasaría a ser una monopedia ternaria. O sea que el compás real sería un 3 octavos y no un 6 octavos como está originalmente escrito. Una vez establecida la diferencia apropiada o la separación apropiada en compases, vamos a proceder a analizar las unidades fraseológicas en cuanto a su formulación. Vemos así que la primera frase es una frase de tipo tético femenino. La segunda frase, igual que la primera, nada más que transportada de una segunda hacia abajo, es una frase de tipo tético femenino también. La tercera frase, al igual que las dos anteriores, sin embargo su perfil melódico es ligeramente distinto, es igualmente una frase de tipo tético femenino. La cuarta frase, encontramos de nuevo una frase de tipo tético femenino. En la segunda mitad de la pieza, de la sección en realidad, ocurre exactamente lo mismo.
con la diferencia que la última frase es una frase de tipo tético masculino, la primera frase masculina que aparece en toda la sección. Vamos a analizar las relaciones que existen entre estas frases. La primera frase y la segunda frase son iguales, como se dijo, solamente que transportada. A nivel analítico es lo mismo. La frase siguiente es una, podríamos llamarla B, porque es diferente que la primera, que es una frase A. Y tiene ciertos elementos rítmicos similares, es decir, tiene esta negra que tiene un legato seguida de una corchea staccato, ocurre tanto en el compás capital como en el compás caudal, pero sin embargo la frase se percibe como diferente a lo que venía antes. Encontramos como cuarta frase una frase C, donde ahora sí encontramos un tratamiento distinto, además de que la direccionalidad tiende hacia abajo, o sea, tenemos mi, re, do, si. A continuación nos encontramos con la repetición de la frase A y, valga la redundancia, su repetición. O sea, encontramos igualmente las dos A que estaban en el principio de la sección. Posteriormente encontramos una frase que podríamos llamar B', aunque también podríamos llamarla D. Simplemente tomo la decisión de llamarla B' porque me parece que tiene suficientes elementos similares como para considerarla igual al primer B. Finalmente tenemos una frase D eminentemente conclusiva, dado que termina en el acorde de tónica y con la nota de tónica en la voz superior. En virtud de lo que acabamos de analizar, vamos a escuchar de nuevo la obra. Vamos a proceder a analizar ahora la marcha fúnebre de Frédéric Chopin. Vamos a escucharla. Esta pieza, lo primero que surge es que encontramos frases claramente delimitadas. En la partitura se puede ver la figura de la blanca que nos funciona como estructuradora de la melodía. Nos sirve como un elemento para detectar dónde se encuentra el compás caudal. En ese sentido podemos ver que las frases ocupan un compás entero, por consiguiente el compás real debería ser la mitad de un compás escrito. En ese sentido, si dividimos todos los compases a la mitad, nos queda de la siguiente manera. Una vez establecidos los compases, podemos colocar sin ningún tipo de problema los puntos de comprensión caudal y capital. Ya de marcar las frases, podemos hacer un pequeño análisis de cómo son ellas. Bueno, en primer lugar encontramos una frase tética masculina. La segunda frase es una frase tética masculina de nuevo y la tercera frase también. Podemos ya ir notando que las tres frases son exactamente iguales. Sí, 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 sí. La cuarta frase es una frase anacrúsica masculina. La frase que le sigue a esa es similar a las primeras y es tética masculina. La frase que le sigue es una frase anacrúsica masculina. Finalmente encontramos dos frases que son tética femenina. Como mencioné, las tres primeras frases son exactamente iguales, sí, 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 sí. La vamos a nombrarlas como frase A. A continuación encontramos una frase distinta, re, do, si, sí, 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 que vamos a llamar la frase B, porque es el primer cambio que encontramos fraseológico dentro de este fragmento musical. A continuación encontramos de nuevo una frase A y luego de esa una frase B. Tienen la particularidad este nuevo A y este nuevo B
están transportadas una tercera hacia arriba. Es decir, la primera frase hacía sí, sí, sí. Ahora este nuevo A hace re, 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 re. Lo mismo pasa con el B. El B hacía re, do, sí, 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 sí. Y este nuevo B hace fa, mi, re, 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 re. Finalmente encontramos una frase que la vamos a llamar C, que tiene una tendencia claramente descendente, que hace si, la, sol, fa, re. Esta frase se repite 2 veces y nos sirve para cerrar esta oración o periodo. En virtud de lo que acabamos de decir, vamos a escuchar de nuevo la obra para ver si podemos encontrar estos mismos elementos a través de la audición. Vamos a analizar ahora el nocturno número 3 del compositor romántico Franz Liszt. Vamos a escucharlo. Como habrán podido observar, en este caso el compás escrito coincide en efecto con el compás real de la fraseología. Vamos a analizar primero cómo se mueve la melodía, porque en este caso ocurre algo muy particular, que la melodía va cambiándose de mano en el piano. Por momentos lo hace la mano izquierda, por momentos lo hace la mano derecha, y todo eso dentro del transcurso de la misma frase. La primera frase nos queda mi de mano izquierda, do de mano derecha, do de mano izquierda, do de mano derecha. La segunda frase nos queda do de mano izquierda, do de mano derecha, do de mano izquierda, re bemol de mano derecha, do de mano izquierda, do de mano derecha y un fa en mano izquierda. La tercera frase nos queda íntegra en mano izquierda y hace fa, fa, sol, la, do, si, la. Como dije al principio, en esta obra coincide los compases reales con los compases escritos. Por consiguiente, el primer compás va a ser un compás capital, el segundo compás un compás caudal, el tercer compás un compás capital, el cuarto compás un compás caudal, el quinto compás un compás capital y el sexto compás un compás caudal. Vamos a notar en este ejemplo que, a diferencia de lo que les dije al inicio, este es un ejemplo que tiene 6 compases en vez de tener los 8 que tiene una típica oración o periodo. Bien, vamos a hacer un análisis fraseológico de cada una de estas frases. La primera frase es una frase anacrúsica masculina. La segunda frase es una frase anacrúsica femenina. Y la tercera frase es una frase también anacrúsica masculina. En cuanto a la relación que se presentan de ellos, podemos nombrar, bueno, como siempre, la primera frase A. Y a la segunda podríamos nombrarlo B porque tiene ciertos elementos distintos, como por ejemplo la negra do en el primer y segundo tiempo. A su vez también tiene diferente la nota re a mitad de compás, pero sin embargo tienen ciertas características afines que hacen que podamos considerarlo como una prima. Es decir, primero que arranca en la nota do, o sea, luego en la cruz tenemos la nota do, y el movimiento de la melodía es muy acotado, por lo que podríamos decir que hasta cierto punto es bastante parecido y no rompe con el esquema rítmico. Por último encontramos una frase que sí podemos llamarla B, que es diferente a lo que se venía dando hasta ahora y que tiene un ascenso fa, sol, la, do y luego un pequeño descenso que finaliza en la. Una vez dicho esto, vamos a ver de nuevo la pieza para que podamos escuchar todos esos aspectos que analizamos. Vamos a proceder ahora a escuchar el Lied Der Lindenbaum del compositor Franz Schubert, compositor romántico. Este Lied se encuentra contenido en un conjunto de Lied
que en alemán se dice Lieder, se llama The Winter Rise. Vamos a oírlo. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Bien, si bien acá en la partitura no se ve, el compás que eligió el compositor para expresar la música fue del de un 3/4. Carlos Vega disentiría con esto, diría que el verdadero compás es un 6/8 binario. Sin embargo, rescatamos el hecho de que coincide los compases capitales y caudales con los compases escritos por el compositor. Por lo tanto, tenemos una distribución de compases capitales y caudales que se da de la siguiente manera. En este sentido, nos encontramos con una primera frase de inicio anacrúsico y un compás caudal femenino. La segunda frase tiene un compás capital anacrúsico y un compás caudal masculino. Las frases que continúan son exactamente iguales a las dos primeras. Dicho esto, podemos decir que la primera frase es un A, la segunda frase es un B, la tercera frase es de nuevo un A y la cuarta frase es de nuevo un B. En vista de este nuevo análisis, vamos a escuchar una vez más la obra. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Nos vamos a encontrar ahora con uno de los movimientos de la sonata Opus 31 en la bemol mayor de Ludwig van Beethoven. Este, si no me equivoco, es el segundo movimiento, puedo estar equivocado, puede ser el tercero. Vamos a escucharlo. En este caso encontramos una coincidencia entre el compás escrito y el compás real de la fraseología, es decir, un 9/8. En virtud de que ya estaría preestablecido las barras divisorias en el lugar apropiado, procedemos a colocar los signos de puntos de comprensión capital y caudal. En virtud de esto nos queda una primera frase tética masculina, una segunda frase anacrúsica masculina, una tercera frase anacrúsica femenina y una última frase anacrúsica masculina. Desde un punto de vista formal, la primera frase y la segunda son bastante parecidas, con la diferencia que en la segunda frase encontramos una larga anacruza que precede la nota inicial del compás capital. Por lo demás son bastante similares, con la diferencia que en el compás capital está ascendido un grado, o sea, está transportada la melodía un grado hacia arriba. La tercera frase tiene una anacruza muy similar a la de la segunda frase, pero ya en el compás capital y el compás caudal encontramos un movimiento bastante diferente. Por último, la frase final es distinto que cualquier cosa que se haya visto antes o durante el transcurso de esta obra, por lo que podríamos determinar que esta obra queda con un esquema de A-A-B-C. Cuando digo obra me refiero al período, no me refiero a toda la obra en su totalidad. Una vez analizado este tipo de cosas, vamos a escucharlo una vez más para ver la puesta en práctica de lo que acabamos de analizar.
De esto que analizamos podemos extrapolar una regla que de ninguna manera es estricta, pero nos puede servir como punto de partida a la hora de construir frases. Podemos decir que a dos frases diferentes, llamémosla A y B, le debe seguir una frase igual o semejante a alguna de las dos anteriores. Es decir, si tengo un A y tengo un B, la frase siguiente debe ser A, A', B o B'. Esto, por ejemplo, me da lugar a configuraciones como, por ejemplo, A, no tengo ninguna frase diferente. Puedo tener A, B, B, A, B, A. Todas las configuraciones de cuatro frases que se les puedan llegar a ocurrir. Podemos ver en los ejemplos que inclusive aparece en C y en algunos otros aparece un D. Recordemos que cuando aparece el D encontramos no 4, sino que encontramos 8 frases. Y en el caso de que aparezca un C, cuando aparece ese C aparece siempre al final de la frase cuando se produce lo que se conoce como cadencia, que es cuando cierra la frase. Generalmente cuando hay un momento cadencial podemos abandonar hasta cierto punto ciertas estructuras que venimos manejando en virtud de lograr un cierre apropiado. Espero que este video les haya sido útil para poder empezar a pensar en conformaciones formales un poco más amplias que la simple frase. Y en la clase que tengamos en tiempo real vamos a poder profundizar en estos aspectos y ver de una manera más profunda cómo podemos llevarlo a la práctica. Espero que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches.